Compañeras, compañeros de vida, de trabajo, de lucha, reciban un saludo cariñoso desde la ciudad de Monterrey. Deseo compartir con ustedes algunas reflexiones. Deseo compartirlas también con esos equipos especializados de trabajo, cuerpos colegiados que auxilian a los ministros de la Corte en la elaboración de sus ponencias. Y por qué no, también invito a las ministras y ministros, aprovechando eh, la apertura que han mostrado con nosotros en cuanto a recibirnos, escucharnos, no sé si hacernos caso, pero nos escuchan, pues los invito a que nos acompañen en estas reflexiones que hacemos ciudadanos de a pie sobre la historia de este edificio, de su razón de ser, de los cambios que ha tenido a lo largo de la historia y también lo que esperamos de ustedes, ciudadanos ministros. Un servidor de ustedes, Juan de Dios Sánchez, luego de trabajar muchos años en el IMSS, sigo impartiendo clases en la Facultad de Medicina y lo seguiré haciendo hasta que no ocurra lo contrario, se decida lo contrario. Y mis clases han sido sobre lógica, sobre valores, sobre ética, sobre moral y sobre en la razón de ser de las leyes, la estructura de las leyes y el por qué y para qué existen las leyes. Eh, Al seguir adelante, quiero recordar que también invitaba a mis alumnos a recordar frases o pensamientos del gran filósofo griego de la Edad Clásica, Sócrates, y de Friedrich Nietzsche. Ellos estaban en contra completamente de que redujéramos los conceptos, la profundidad de los conceptos, de los significados, a las letras que constituyen las palabras. Luego entonces, la Suprema Corte de Justicia, pues es un edificio que está situado, si nos imaginamos estar de pie frente al Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, pues el edificio que acabamos de ver en una imagen de la Suprema Corte de Justicia está a la derecha, enfrente del edificio del gobierno de la Ciudad de México. A la izquierda del Zócalo tendríamos a la catedral. Pues bien, quiero decirles que el edificio de la Suprema Corte de Justicia alberga a ese cuerpo colegiado que son los ministros y que la Suprema Corte de Justicia no es un invento de ahorita, tiene el mismo origen que tiene nuestro país como nación, porque en la Constitución de 1824, el 4 de octubre de ese año, en su artículo 123 de esa Constitución, la primera de nuestro país, pues dio origen a la Suprema Corte, a la Suprema Corte de Justicia. También quisiera hacer alguna observación. El surgimiento, los debates que se dieron entre los constituyentes de 1824, pues no fue nada armónico, no fue algo que fluyera con delicadeza, con armonía, en paz, con música de violines. Hubieron fuertes contradicciones. Los conservadores insistieron y lo lograron que
la Corte se llamara Suprema Corte de Justicia. Miguel Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier, Fray Teresa de Mier, que fueron grandes hombres de nuestro país, no estaban de acuerdo en que se utilizara las palabras Suprema y Corte, como se aplica también para Supremo Gobierno o Supremo Comandante de las Fuerzas Armadas. No estaban de acuerdo porque recuerdan y sigue presente en la mente de las gentes un ejercicio autoritario del poder que era el que se ejercía en la Edad Media, en las cortes, en las realezas. Aquí vemos que además de que se quedó los términos de Suprema Corte, pues se pusieron en letra más pequeña, casi desdibujada, la frase de justicia de la Unión, que es lo que describe al quehacer de la Suprema Corte. No es un tribunal de leyes, no es una Suprema Corte de legalidad o de leyes o de legislación, sino que es de justicia. Y la justicia es el valor supremo para la convivencia de la gente en un país. No puede haber paz si no hay justicia, no puede haber amor, armonía, si no hay justicia. Eh, Podemos señalar algunos datos más históricos. Eh, de 1988 a 1994 se dieron reformas por parte de los gobiernos neoliberales que estuvieron asolando a nuestro país y definieron a la Suprema Corte como un tribunal constitucional. Lo repito, pusieron en letra chica lo de justicia de la Unión y definieron o hicieron una especie de división del trabajo tipo Ford, tipo manufactura, eh, eh, asignándole a los tribunales colegiados y a los juzgados de distrito la labor de ocuparse de la legalidad de las leyes. Aquí yo quisiera recordar a todos que nos vayamos al sentido de las palabras. Invito a los ministros y a sus cuerpos colegiados a que eh, consideren que tanto la Constitución como las leyes que de ella emanan son, a final de cuentas, leyes. La Constitución es ley suprema y las leyes reglamentarias pues dicen el cómo debe de aplicarse esas leyes. La pregunta aquí es la función de las leyes y el quehacer de los ministros en los asuntos más relevantes de tipo constitucional. Muy bien. Eh, pues vamos a hablar de otros grandes hombres que contribuyeron en el quehacer de este tribunal, de este alto tribunal, que ahora le llaman de constitucionalidad, pero repito, pues la Constitución no es otra cosa más que una ley, la ley máxima. Es tan importante el quehacer de la Suprema Corte que desde 1824 estaba dispuesto que a falta de el presidente de la República, quien ejercería la presidencia interina, pues sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y cuando se aprobó la Constitución de 1857, también hubieron elecciones y no es la primera vez ahora que se hacen elecciones para nombrar a los miembros del Poder Judicial, sino que en ese tiempo hubo una elección y se nombró al presidente Benito Juárez García como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente que había sido electo, pues hizo un autogolpe de Estado, desapareció el Congreso,
mandó apresar a Juárez, pero el pueblo no lo permitió, Juárez no lo permitió y salió derrotado. Entonces, al renunciar a la presidencia por su derrota, Almazán, pues el presidente Juárez eh, quedó como presidente de la República. Quiero señalar que desde julio de 1936, más o menos, julio 2 de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas, aquí tenemos en pantalla los dos grandes presidentes de nuestra República. Lázaro Cárdenas ordenó la construcción de este hermoso edificio, al cual pueden visitar como lo hemos visitado nosotros. Nosotros en reuniones de jubilados pie de lucha, en reuniones de trabajo con las ponencias de los ministros, pero ustedes pueden solicitar el acceso. Hay tours para visitar los hermosos murales, todos llenos de significados en relación a la justicia. También pueden visitar a Palacio Nacional. Pues bien, aquí tenemos que hubo una reforma constitucional que cambió o dio tareas, una diferenciación de tareas a a los diferentes órganos del Poder Judicial. Y aquí tenemos otra gran reforma hecha por los conservadores que no duermen, que siempre están alertas para recuperar terrenos. Y esta reforma de la que quiero hablar y que tiene que ver con lo que estamos nosotros reclamando fue la reforma a la Ley de Seguro Social de 1997. Tiene implicaciones constitucionales porque la Ley del Seguro Social, la seguridad social, tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con el 123 constitucional, y esa reforma consistió en que el poder más tremendo, más voraz, más corruptor, que es el poder financiero, estando en el poder con los gobiernos neoliberales, promovió un cambio a la ley del Seguro Social, y los ahorros que eran solidarios para financiar el Seguro Social o para las pensiones pasaron a cuentas individuales. Es decir, a partir del 1 de julio de 1997, eh, la, lo, el poder financiero, no contento con explotar y quedarse con la mayor parte de la riqueza que producen los trabajadores, se quiso quedar también con los ahorros de los trabajadores. Y por ley, no se les preguntó, no se les pidió opinión, por ley hicieron lo que en Chile con los AFPs, todos los ahorros, los fondos de ahorro para jubilaciones y pensiones empezaron a ser jineteados por las AFORES. Y aquí tenemos nosotros, ustedes pueden checar cuáles son los montos inmorales que reciben de ganancia las AFORES y cuánto es lo que recibe el trabajador después de 25 años de estar cotizando, de estar muchísimos años cotizando, pues pensiones miserables que muchas veces no llegan ni a una tercera parte de lo que ganaban estando activos. Pues bien, los trabajadores del IMSS no necesitaban cotizar de acuerdo a la nueva ley del Seguro Social de 1997, porque los compañeros y compañeras ya aportaban, ya cotizaban en un fondo de pensiones y jubilaciones. El régimen de jubilaciones y pensiones que constituía una especie de sistema de seguridad social. Sus ahorros que empezaron a acumular desde muchos años antes de que empezaran los Afores, fueron los fondos con los cuales fueron jubilados los compañeros que están en lucha ahorita, y que promovieron demandas para que se les regresara un dinero que les obligaron a aportar
sin necesitarlo, a una subcuenta para un seguro, para una posible cesantía en edad avanzada o vejez. Ellos no lo necesitaban ni lo necesitaron ni hicieron uso de esos fondos porque fueron jubilados con los fondos del régimen de jubilaciones y pensiones que formó parte del contrato colectivo de trabajo firmado por el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social y el IMSS como empresa. Pues bien, eh, esos fondos que acumularon en la subcuenta se les estuvieron devolviendo durante mucho tiempo porque al igual que nosotros, el Seguro Social se daba cuenta que ese dinero era de ellos, les pertenece, les perteneció y se lo regresaba. Sin embargo, la voracidad increíble del sector financiero, del poder financiero, que es el poder de los poderes, ese poderoso caballero que es don Dinero, pues promovió una reforma, una jurisprudencia en la antigua Corte, en la configuración de la Suprema Corte, la configuración anterior, y la segunda sala eh, emitió una jurisprudencia, la 185-2008, en que declaró legal el que los fondos que habían aportado obligatoriamente sin su voluntad no se les devolviera a los trabajadores. Entonces, esos fondos que sí se les regresaban, dejaron de regresárselos. A pesar de ello, los directivos del Seguro Social, conscientes de que esa jurisprudencia era ilegítima, era ilegal y lo es, pues siguieron pagando esos ahorros hasta el 2015, en que ya se interpusieron otros cambios, se hicieron riguroso y ya las juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje resolvieron en los términos de la jurisprudencia 185-2008 que ordena que no se les regrese el dinero, que lo sigan jineteando, que lo siguieron jineteando y lo seguirán jineteando hasta que los trabajadores cumplan 65 años. Y en ese momento es transferido ese recurso a la Secretaría de Hacienda, como si fuera una segunda contribución, un segundo impuesto, lo cual es ilegal, porque no se, en ninguna ley, incluso en el plano internacional, está prohibido las dobles cotizaciones. Entonces, pues resulta que los fondos de ahorro de los compañeros pasaron a formar parte del gasto corriente. Pues bien, en las puertas de ese hermoso edificio hemos estado muchas veces en términos de protesta y pues aquí quisiéramos nosotros compartir algunas reflexiones. ¿Hacia dónde fue llevado el edificio? ¿Hacia dónde encaminaron su quehacer los ciudadanos ministros? Pues lo encaminaron al recurso de amparo. Es decir, se olvidaron de la obligación fundamental de hacer justicia, porque es un alto tribunal para impartir justicia. En su nombre está la vocación y se dedicaron a la aplicación de la ley de amparo, verificando si alguna solicitud de protección de los ciudadanos contra la violación de alguna autoridad, pues contravenía algún precepto constitucional. Aquí tenemos nosotros, estamos el apoderado jurídico de Jubilados Pie de Lucha, el licenciado Antonio Sánchez, y un servidor quien les está hablando, junto a la estatua de don Manuel Crescencio Rejón, una gran persona, una gran figura que hizo grandes aportaciones a la jurisprudencia en el mundo. Y tenemos también a Ignacio López Vallarta y a Mariano Otero, son los tres personajes que rigen el quehacer, le recuerdan el quehacer a los ministros que lo encaminaron
a proteger a las personas frente a los actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, así como que atenten en contra de la Constitución. Bueno, pues es muy importante, pero están olvidando la otra razón de ser de la Constitución, que es la principal. Y ahí es donde un servidor ha propuesto, reitero, ratifico mi propuesta de que al lado de las estatuas de Ignacio López Vallarta, que fue un gran defensor del derecho de amparo, del derecho del ciudadano a ser amparado por los poderes de la Unión, y al lado de la estatua de Mariano Otero, y al lado de la estatua de don Manuel Crescencio Rejón, esté al centro la estatua, que se construye una estatua en honor al gran presidente Benito Juárez García. Y por supuesto a don Ignacio Ramírez, el nigromante. Ellos nunca, en ningún momento, olvidaron la importancia de la justicia. Eh, no lo dejaron como un precepto cognitivo, como un precepto filosófico. Dedicaron sus vidas, arriesgaron su vida, enfrentó Juárez y a la invasión francesa a, en varias ocasiones, dos ocasiones, la invasión francesa y a la guerra de reforma que hizo la Iglesia Católica en contra del gobierno de la República, porque quiso reformar a la Constitución de 1824 en lo que se refiere a que declaraba a la religión católica como única, exclusiva, y prohibía el creer en cualquier otra. ¿De qué estamos hablando? De que los grandes hombres de las leyes de reforma lucharon y nos dieron el derecho, eh, la libertad de pensar por nosotros mismos, la libertad de credo. No perseguían a la Iglesia Católica, perseguían el que la Iglesia Católica quisiera ser exclusiva. Dieron la libertad de credo, la libertad de opinión, la libertad de prensa, la libertad de manifestación de las ideas, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, la propuesta es esta. Recreamos, imaginamos lo que esperamos que algún día, antes de que la configuración de esta nueva corte ceda sus lugares a otras generaciones, ojalá podamos ver esta propuesta convertida en realidad. Seguimos adelante. Les decía que pueden solicitar un tour, un recorrido por los hermosos pasillos, las escaleras. Ahí van a ver las fotos de muchos ministros, pero sobre todo murales como el que tenemos a la vista. Mural fue hecho por Ismael Ramos, y en las paredes de uno de los muros, de una de las escaleras, Ismael Ramos expone a los ciudadanos comunes como nosotros, que están atrapados en dinámicas de abuso de poder, corrupción e impunidad. Con esto el espacio dejó de ser meramente ornamental para convertirse en un área de reflexión y autocrítica para los propios juzgadores que transitan por allí, que suben y bajan por esas escaleras. Podemos ver cómo han representado a la justicia vendada de los ojos. De verdad, eh, así quieren la justicia, así entienden a la justicia. Pues ahora entiendo por qué no vieron las pruebas que nosotros ofrecimos, porque los ministros de la nueva cuarta, al menos el ministro presidente, se puso una venda en los ojos, una venda en los ojos, y no vio las pruebas que nosotros ofrecimos para demostrar
que nada tiene que ver el financiamiento de la subcuenta para que un dinero que ahorraron los trabajadores del IMSS, además de lo que ahorraron en el régimen de jubilaciones y pensiones, de que ese fondo de la subcuenta nada tiene que ver con el financiamiento de sus jubilaciones. La justicia, compañeras, compañeros, miembros de las ponencias, ciudadanos ministros, no debe ser ciega, debe de tener el oído, la vista y la mente bien abiertas. ¿Qué impide que en una sociedad impere la barbarie? Una cultura de la legalidad, las leyes, la letra de las leyes, o una cultura deontológica de valores. La ley debe defender y preservar valores. La ley existe para defender, preservar, enseñar y hacer que se cumplan valores. Las leyes pasan a ser el imperativo categórico de Immanuel Kant. En mis cursos de ética y cultura de la legalidad, a mis alumnos procuraba que supieran qué es un valor y qué es un antivalor. Si no tienes a la vista lo que es un antivalor, no le vas a dar importancia a los valores. La ética, señores ministros, ciudadanos integrantes de los cuerpos colegiados que hacen las ponencias, los valores son los ladrillos, son la piedra fundamental de que está hecha la ética, de lo que está hecho la moral y la ley. La ética, la moral y la ley están hechas con valores, son su unidad estructural. Ahora la pregunta, ¿qué cosa es un valor? Cuando preguntaba a mis alumnos, había una enorme dispersión y casi siempre se ocupaban de los valores axiales, románticos, esos que se quedan en el deber ser y no en el qué hacer del día con día. Después de mucho analizar y deliberar aplicando la mayéutica, el método socrático, pues llegamos a construir una pequeña definición que ustedes obviamente pueden mejorar. Un valor es todo aquello que satisface necesidades abstractas o concretas, sin dañar a nada ni a nadie. Bueno, eso es un valor. ¿Y qué cosa es un antivalor? Pues es todo lo que niega, dificulta, impide la satisfacción de las necesidades de la gente. Les preguntaba, les pedía que usaran sus teléfonos celulares inteligentes y que preguntaran cuántos derechos consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Los invito a que lo hagan. 30 valores. 30 valores. Compañeras, compañeros, ministros, quiero informarles que existen muchísimos más. La vida, la salud, el trabajo, la libertad, la dignidad, la alegría, la verdad, el respeto, la justicia, la honradez, la educación, la democracia, bienestar, armonía, transparencia, son valores. Me daba a odiar con los alumnos porque les pedía para la siguiente clase una lista de 200 valores y enfrente de cada uno de ellos su antivalor, porque el antivalor para la vida es la muerte, para la salud es la enfermedad, para el trabajo la pereza, para la libertad la esclavitud, para la dignidad la indignidad, para la justicia la injusticia. Pues bueno, los hacían y a final de cuentas entendían que esto de los valores y que esos valores son derechos y esos derechos son también obligaciones, porque yo tengo derecho a que respeten mi vida, que cuiden mi salud, que el trabajo, tener disponible el trabajo, tengo derecho a la libertad, a la dignidad, tengo derecho a la alegría.
Bueno, tengo derecho a todo eso y a los 200 y a los 500 y a los 1000 valores más, pero también tengo la obligación de procurárselos a los demás. Y esto establece una relación dialéctica de unidad y lucha de contrarios con los antivalores. Voy a defender la vida como la defiende un zancudo, una mosca. Traten de matar un zancudo, una mosca, una cucaracha. Defiende su vida. La vida es un valor universal. La salud es un valor universal. La educación, la libertad, la dignidad, la alegría es un valor universal. Bueno, ese es el quehacer de la Suprema Corte, porque si se ocupa de todos los valores, los derechos humanos, esos que vienen en el primero constitucional y todos los derechos que México ha suscrito como parte de nuestra legislación, pues esos son los quehaceres de la Suprema Corte. Bien, entonces debemos de declarar una guerra frontal y tener siempre a la vista los antivalores. Si no los tenemos a la vista, no vamos a entender el porqué de la ética. Hablaba de que la ley es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Tenemos una imagen que lo representa. Él supo, siendo muy religioso, él era católico, supo separar la cultura de valores de la religión. Porque los valores son para todos, creyentes y no creyentes, creyentes en cualquier credo, es para todos. La ética es para todos. La ética debe ser secular, no religiosa, debe ser laica. Bueno, los valores, la ética, la moral y la ley deben ser seculares, lo tienen a la vista, deben basarse en la razón y por eso yo les daba un mini curso de lógica, tanto de la lógica descriptiva de Aristóteles, no de la tomista de Tomás de Aquino que la distorsiona, sino la de Aristóteles y también de la lógica dialéctica. Los valores deben de ser universales, como la vida, la educación, la salud, atemporales, no admiten modas, no son al gusto. En cantidad tengo una colección grande de libros de ética y dicen que el esclavismo era la moral de otros tiempos. ¿Cómo va a ser si hemos dicho que la ética y la moral y la ley deben de estar construidas con valores? ¿Qué clase de valor es ir a una aldea africana y capturar a sangre y fuego a jovencitas para ir a venderlas a mercados de esclavos? Entonces, eh, entendamos la moral, o es moral o no es moral. También deben ser imperativos y de eso se ocupa la ley. La ley es el imperativo categórico de Immanuel Kant. Esta gráfica la construimos con mis alumnos, 26 años, 52 semestres, impartiendo clases como esta. Y tenemos en el recuadro superior, pues la definición de valor, en el otro, la definición de antivalor. La columna de valores es un contexto virtuoso y la columna de antivalores es un contexto perverso. Tenemos la lista interminable de valores y la lista y sus contrapartes que son los antivalores. Bueno, la ley dicen se debe de respetar, aplicar, la conozcas o no la conozcas. ¿Cómo voy a cumplir con una ley? ¿Cómo voy a amar a una ley? ¿Cómo voy a defender una ley si no la conozco? Eh, Les preguntaba a mis alumnos, 10º semestre, 5.º año, ¿quién ha leído la Ley General de Salud? ¿Quién ha leído la Constitución? La Ley Federal del Trabajo. Si había uno o dos, me daba por muy bien servido. ¿Por qué no se enseña las leyes, los valores desde la más temprana edad, desde preescolar? Pues porque la gente conocería sus derechos y la ignorancia es el primer presupuesto, lo que más desean las tiranías. Aquí tenemos pues
representa una lucha de contrarios entre los valores y los antivalores. Aquí está la lógica dialéctica, la unidad y lucha de contrarios. No son una cosa y otra, son la misma cosa y se combaten la una con la otra y debe de prevalecer el valor y no el antivalor. Darse permiso para cometer un pequeño antivalor, ser un poquito corruptos, te lleva a una pendiente de resbaladiza que a la postre lo que va a hacer contigo es que vas a estar enlodado hasta las orejas. Habrás llegado al salto de lo cuantitativo a lo cualitativo y de ser una persona honesta pasaste cualitativamente a ser deshonesta. ¿Qué es la ética? Bueno, pues voy a hablar brevemente sobre lo que es la ética. La ética es un código personal interiorizado, viene de dentro, es fruto de mis pensamientos, de mis reflexiones. Con mis reflexiones yo tomo los valores que me enseñaron mis padres, mi iglesia, mis profesores, los mejores ejemplos, los que hicieron mejor modelaje. De allí tomo mis valores y hago mi código de ética. Eso quiere decir que que la ética es un ejercicio de inteligencia, de raciocinio, de voluntad, de autonomía. No hay éticas al gusto. La ética estudia y debe retroalimentar a la moral. A diferencia de la ética, que es fruto de la reflexión personal, pues la moral es fruto de una reflexión colectiva. Les pedí a mis alumnos que proyectaran una tabla de Excel, hacíamos varias corridas, eh, lo que se le llama, pues cada uno de los 60, 80, 100 alumnos mencionara un valor y descartábamos los que no fueran de la aceptación del grupo y los que sí fueron aceptados pasaban a ser el código moral del grupo. Entonces no confundir el código moral de un grupo, de una escuela, de una comunidad, de un club deportivo, del ejército, del país, con la ética. La ética es personal. Está construida con valores, es de observancia obligatoria para la comunidad. Si no está construida con valores, no es moral. No hay dobles morales. No hay dobles morales. Toda moral debe estar hecha con valores. O es moral o no es moral. Es un código social, comunitario, institucional. Muy bien. Vamos a ver qué es la ley. Bueno, pues la ley también está hecha con valores y la razón de ser de la ley es defender a valores. No a uno ni a dos, a todos los valores, a todos. Artículo primero constitucional. La ley lo dijeron Ramos Arizpe, lo dijo Padre Mier. La ley es la herramienta, señores integrantes de los grupos colegiados que arman las ponencias, señores ministros. La ley es la herramienta. La Constitución es la herramienta máxima y las leyes que de ellas se derivan son herramientas también para defender valores. La ley también, igual que la moral, es externa, está construida con valores, hechos que se nutren de la costumbre. ¿Por qué acostumbras a hacer algo? Porque funciona, hasta que ya deja de funcionar. Si la ley se construye con un antivalor, como suele ocurrir, como fue la jurisprudencia 185-2008, bueno, pues seguirá jurisprudencia, se seguirá llamando ley, pero es ilegítima. Y la legitimidad la debe dar el ciudadano, no nada más el Congreso Constituyente, el Congreso de la Unión. Nosotros somos los que debemos decir si una ley es legítima porque defiende valores y decir que es ilegítima y echarla abajo si defiende antivalores. La ley es de observancia obligatoria, ciertamente, y la obligación es coercitiva y por ello se reserva al Estado, al gobierno, todos los órganos represivos
como son las policías, son las Fuerzas Armadas. ¿De qué cosa debe de cuidar una democracia? Pues que las leyes se conozcan, que se comprendan, que el ciudadano las conozca. Si se puede, que el diputado que anda casa por casa, también ande casa por casa enseñando las leyes. Que le pregunte al ciudadano si tiene alguna propuesta de reforma legal o una nueva ley. Que la conozca el ciudadano, que la comprenda, que la ame, que la haga propia, que la practique. Todo esto es una cultura de la legalidad. Todo lo demás es verbo, son buenos deseos. Si un valor no se lleva a la práctica, no sirve. Por eso es que la enseñanza de la ética, de la moral y de la ley no ha funcionado, porque se queda en el deber ser y no en el quehacer del día con día. Seguimos adelante. ¿Por qué surgieron las leyes? Pues las leyes surgieron porque no teníamos modo, nuestros ancestros no tenían buenos modos para hacer amar la ley. Al padre, a la madre, al gobernante, al sacerdote, al caudillo, nadie les hacía caso. Entonces se elevaron a preceptos religiosos las leyes. Y pues tenemos aquí el registro más antiguo de una ley, que es el Código de Hammurabi, en donde el dios Marduk le dice al rey Hammurabi cuál es el código de la ley. Pues así se inventa, cada religión son religiones manifiestas, en donde un dios se aparece y le dice cuáles son los 10 mandamientos, los 613 de la ley judía. En este caso, pues aquí tenemos el Código de Hammurabi. Y pues no solamente hay castigos divinos, ¿verdad? Divinos. Si no le temes al rey, al papá, a la mamá, pues tenle miedo a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles eran los castigos? Estamos hablando de la cultura del castigo, estamos hablando del ojo por ojo, del diente por diente, ¿sí? Para la gran mayoría de las leyes que contempla el Código de Hammurabi pueden accederlo ahorita, solamente el flojo es ignorante, ¿no? Un par de clics, eh, y ya tienen el Código de Hammurabi y van a llevar la sorpresa que, al igual que la ley judía, casi todo se castiga con la pena de muerte, ¿verdad? Pues por eso, y nada tiene que ver con el Nuevo Testamento, que es una propuesta revolucionaria, es un parteaguas en la historia religiosa y cultural, jurídica de la humanidad, cuando se habla de la reeducación, de la toma de conciencia, de la rectificación, que lo puedes hacer si tomas conciencia de que existe el mal y que debes de apartarte de él. Bueno, pues, ¿cómo toman la letra de la ley los juristas, los ministros, los magistrados, los jueces? Pues en términos letristas, dura lex sed lex, la ley es dura, pero es ley, ¿verdad? ¿Se enseña a amarla? Por favor, esa es chamba de ustedes, señores ministros. Los invito, este humilde ciudadano, los invita a que hagan promoción de la cultura de valores, de la cultura de la legalidad. Seguimos adelante. Para que un valor sea tal, para que algo sea ético, para que algo sea moral, para que algo sea legal, pues debe de ir precedido de buenas intenciones o motivaciones. Las tuvieron los ministros de la segunda sala de la antigua configuración de la misma Corte cuando emitieron la jurisprudencia 185-2008. No, su motivación era que el poder financiero, los bancos agiotistas, usureros, jinetearan a través de sus oficinas, que se llaman afores, los fondos de ahorro de los trabajadores. Esas fueron las motivaciones. Hubieron buenas actitudes,
¿Se preguntó a la clase trabajadora? No, usaron la ley eh, de manera impositiva, impositiva. Usaron la fuerza del Estado para imponer una ley ilegítima. Usaron los medios adecuados, pues se sirvieron de las instituciones de la República. Pues bien, seguimos adelante en estas reflexiones. Quiero decirles también que hay tres maneras de pensar. Una que es la mística religiosa, que saca tu eje, tu referente ético fuera de ti y lo pone en el más allá, ¿sí? En los dioses, en otras dimensiones. El pensamiento empírico que te puede engañar. Aquí, pues, a Galileo por poco le cuesta la vida cuando quiso convencer a su cuate, a su amigo el Papa, de que la Tierra, el planeta Tierra no era el centro del universo. Pues tenemos que, el Papa le decía, pues que no ves que el Sol sale por el oriente y da la vuelta alrededor de la Tierra. Bueno, ese es el pensamiento empírico basado en los órganos de los sentidos que te pueden engañar. Puedo cambiar el comando de esta diapositiva y ponerlo rosa o amarillo o verde y ya estoy engañando los sentidos. Y el otro es el pensamiento científico que se basa en evidencias. Y nosotros mostramos evidencias, compañeros, compañeras, ciudadanos integrantes de los cuerpos colegiados que arman las ponencias, ciudadanos ministros, les mostramos las evidencias de que una cosa es el dinero que acumulamos en el régimen de jubilaciones y pensiones y otra cosa es un dinero que no usamos, que nos obligaron a acumular en la subcuenta para una posible pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y que no usamos ni nadie está reclamando. Bien, pues seguimos adelante, estamos aclarando cosas, pues andamos buscando, igual que Diógenes, ese gran filósofo, me cae muy bien ese filósofo, hubiera sido mi cuate si yo hubiera vivido en ese tiempo. Con su linterna sigue buscando a un hombre o a una mujer honestas y nosotros también. Como quisiéramos, como quisiéramos, como quisiéramos que cada uno de los ministros y las ministras que integran la nueva configuración de la Corte, que el licenciado, que el ciudadano ministro, ministros todos, Hugo Aguilar, Yasmín Esquivel, Lenia Batres, María Estela Ríos, Loreta Ortiz, Aristides Rodrigo, Giovanni Azael, Irving, la ministra Sara Irene, fueran, lo deseamos, lo son, en buena fe creemos en ustedes y que van a hacer uso de la razón, de las evidencias que les ofrecimos. Seguimos adelante. Les decía que se hagan lugar para que conozcan a la Suprema Corte. La foto de los ministros, la foto oficial que acabo de pasar, muestra, los ministros están al pie de un mural hecho por José Clemente Orozco, y ese mural representa una visión crítica de la impartición de justicia. La figura central de rasgos severos y casi espectrales puede apreciarse en la fotografía, simboliza la degradación de la justicia. Cuando se corrompe por el abuso, la demagogia o los intereses políticos, la obra contrasta el ideal del derecho con sus desviaciones en la práctica. Ciudadanos ministros, estamos con ustedes en la defensa de nuestras instituciones, en la defensa del respeto de la credibilidad hacia la Suprema Corte de Justicia. No debemos defraudar, no debemos defraudar. Seguimos adelante. 22 de septiembre del 2025. Qué gusto nos dio que el ciudadano presidente Hugo Aguilar Ortiz
aquí al centro, de una manera amable, coloquial, igual que el ministro Giovanni y otros ministros, nos recibieron en la Suprema Corte de Justicia. Años tenemos de estar solicitando a la Corte y no nos habían permitido hablar con los ministros. El ministro presidente nos recibió, nos escuchó, Giovanni también, la ministra. Qué gusto nos dio. Creemos que el ministro presidente estaba convencido de que nos asiste la razón. Estoy convencido de que el ministro presidente está convencido porque todos los integrantes de su ponencia y de las demás ponencias les explicamos con bolitas y manzanas y peritas todo lo relacionado con nuestro derecho. ¿Qué pasó? Pues resulta que los integrantes del Poder Judicial no están amarrados, andan sueltos y saben cabildear. Seguramente fueron a presidencia, como lo hicieron con López Obrador, en que al equipo de la ministra, ahora ministra María Estela Ríos, que era la encargada del jurídico de presidencia, le hicieron creer a López Obrador que lo que nosotros, jubilados pie de lucha, estamos reclamando es una doble pensión. Eso no es cierto. No fue así. No fue así. Pues ahora no dudo que los cabilderos del poder financiero, del más corrupto y corruptor de todos, hayan estado influyendo en presidencia y que hubieron fuerzas que obligaron al ministro Hugo Aguilar Ortiz y a varios más para que el ministro presidente redactara un proyecto de sentencia que es una copia al carbón de la jurisprudencia 185-2008, mal motivada, pésimamente estructurada, llena de falacias. Ciudadano ministro, lo invitamos a reflexionar. Aquí está el licenciado Wong, el secretario de la ponencia del ministro Hugo Aguilar. Él nos escuchó horas y horas, estuvimos en una mesa de trabajo. Él sabe que tenemos la razón. Aquí estamos con otros ministros, con otras ponencias. Les mostramos, por ejemplo, el tarjetón de pago en el expediente en que se actúa, como dicen los abogados, en donde están nuestros amparos, están cientos de tarjetones de pagos en donde en ningún lugar viene que el dinero de la subcuenta para una posible pensión por cesantía en edad avanzada o vejez esté financiando a las jubilaciones, al régimen de jubilaciones y pensiones. En ninguna de las resoluciones que también entregamos a montones en las solicitudes de amparo, resoluciones para el otorgamiento de jubilaciones, donde se desglosa uno a uno los conceptos, la fuente del dinero, de donde se saca el financiamiento para las jubilaciones, viene un solo centavo que provenga de la subcuenta que están manejando los Afores. Ciudadanos ministros, ministras, pueblo de México, compañeros, compañeras, hemos estado en el Zócalo, nos dirigimos a López Obrador a que nos escuchara porque siendo el Seguro Social una dependencia del Estado, pudo ahorrarles trabajo a los ministros de la Corte que tienen bastante y muy complejo. El no escucharnos, no atendernos, no recibirnos, enqueaceró a los integrantes de la Corte. Lo que sí logramos tiempo atrás fue que se establecieran
mesas de trabajo en la Secretaría de Gobernación. Y en esas mesas de trabajo, el maestro Zoé Robledo Aburto, rindiendo honor a la verdad, mis respetos, declaró y Gobernación lo entregó, forma parte de nuestras pruebas, la declaración del maestro Zoé Robledo Aburto, en el sentido de que el IMSS no recibe un solo 20 de la subcuenta para financiar a las jubilaciones de los compañeros de jubilados pie de lucha, ni de los 120, 130,000 trabajadores. No todos son médicos, no todos tienen ingresos justos. La mayoría son de ramas mal pagadas, intendencia, mantenimiento, auxiliares de enfermería. También visitamos y nos recibió, agradecemos mucho a la maestra Rosario Piedra Ibarra para plantearles, solicitamos que Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyara a jubilados pie de lucha. Pues la respuesta era obvia, pues si es que están en la Suprema Corte ya, la Suprema Corte de Justicia tiene por obligación hacer valer el primero constitucional que habla sobre derechos humanos, el derecho a una jubilación, el derecho a una vejez digna. Pues obviamente, pues era una duplicidad de peticiones. Quiero decir que hemos estado tocando puertas por todos lados y ya nada más nos faltan los tribunales, las cortes internacionales. Aquí está un resumen de la sentencia, del proyecto de sentencia que elaboró el ministro presidente Hugo Aguilar. Después de habernos escuchado el 22 de septiembre del 2025, aún pasaron semanas, pasaron meses y el bandazo, el cambio, no hay derecho para que se regrese el dinero y los 77 hojas, así hablan los abogados, que integran este proyecto de sentencia es una copia vil al carbón, ¿verdad? Un copia y pega de la jurisprudencia 185. La conclusión, por lo antes expuesto y fundado, yo diría infundado, se resuelve único. La justicia de la Unión, Suprema Corte de Justicia, no ampara ni protege a la parte quejosa que somos nosotros, jubilados pie de lucha, una organización ejemplar con representación en 28 estados de la República, perfectamente organizados, ¿verdad? Nos niegan el derecho. Ciudadano, ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, oaxaqueño. Me siento muy contento de que usted forme parte de nuestra gente, de nuestros pueblos ancestrales. Me siento muy orgulloso de que otro oaxaqueño, el presidente Benito Juárez, también haya luchado, haya estado allí, haya ejercido el mismo puesto que usted de ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y es tan importante ese puesto que en ese tiempo la renuncia de quien quiso dar un golpe de Estado dio lugar a que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez García, pasara a ser presidente de nuestra república y se batiera contra los conservadores, 2 veces contra la invasión francesa, contra las tropas de Napoleón III, contra Maximiliano, contra Iturbide, perdón, contra Santiago Vidaurri, gobernador de Nuevo León, que era general, se hizo general matando indios. Juárez lo derrotó. Ministro presidente, derrote usted a la derecha, derrote usted a
al poder financiero, porque se creen, sienten hasta ahorita que son los que gobiernan. Nuestra presidenta, el presidente López Obrador, iba a las convenciones bancarias, impropio, impropio, que saquen cita como nosotros, que hablen con nosotros. Usted tiene la palabra, ciudadano presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras, integrantes de los cuerpos colegiados que arman las ponencias de los ministros. Muchas gracias, ciudadanos ministros. Espero que estas reflexiones las compartan. Estoy abierto a que me digan si estoy equivocado o que me den la razón. Juárez dijo, no deshonra a un hombre equivocarse, no deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error. Aristóteles, es de humanos errar, es de sabios cambiar de opinión. Tiene la palabra. Gracias.